Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, un saludo muy especial para ustedes, espero que se sientan como en casa. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y no es para menos. Estoy hablando de un dúo que, a pesar de que su tiempo juntos en pantalla terminó hace ya un buen rato, parece que la chispa, o al menos la curiosidad, sigue muy viva. Si han adivinado bien, nos referimos a la carismática Demet Özdemir y al irresistible Can Yaman. Y lo que vamos a desentrañar hoy es esa afirmación que ha resonado con fuerza. Demet Özdemir revela que el coqueteo de Can Yaman nunca termina. ¿Será cierto? ¿Qué significa realmente esta declaración? Acompáñenme en este viaje para descubrirlo. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La noticia salta a la luz, como tantas otras veces, a través de diversas entrevistas y declaraciones de la propia Demet Özdemir, quien, seamos sinceros, siempre ha sido bastante reservada pero a la vez muy honesta sobre su vida personal y profesional. La frase exacta que ha incendiado las redes y los foros de fans, y que ha sido recogida por innumerables medios, viene a decir algo así como que Can Yaman es una persona que por naturaleza tiene una energía especial, un magnetismo que hace que el coqueteo, o esa manera de interactuar con las personas, sea algo constante en él. No se trata de que esté activamente intentando conquistar a alguien en todo momento, sino más bien de que su forma de ser, su personalidad desbordante y su carisma innato, se traducen en esa actitud juguetona y encantadora que muchos perciben como coqueteo. Y aquí es donde entra la intriga. ¿Qué significa esto para la relación pasada o actual entre ellos? ¿Es una simple observación de su personalidad, o hay algo más detrás? Recordemos un poco el contexto. Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron en el set de Erkenci, una serie que los catapultó a la fama mundial y que además generó una química explosiva entre ellos que traspasó la pantalla. Los fans se enamoraron de su complicidad, de sus miradas, de la forma en que interactuaban, y como era de esperar, empezaron a especular sobre una relación sentimental. Y sí, durante un tiempo esa especulación se convirtió en una realidad palpable. Tuvieron una relación que acaparó titulares y flashes de cámaras, y aunque no duró para siempre, el recuerdo de su tiempo juntos y la conexión que demostraban sigue muy presente en la memoria colectiva de sus seguidores. Ahora, cuando Demet habla de Can y su coqueteo, no está hablando de algo que él hacía solo con ella. Parece que su declaración es más general, una observación sobre su personalidad arrolladora. Ella ha llegado a decir que esa manera de ser de Can es parte de él, una especie de aura que proyecta. Es como si dijera, él es así, es su naturaleza. Y esto, queridos amigos, es fascinante. Nos hace pensar en cómo ciertas personalidades, por su propia esencia, generan un ambiente diferente a su alrededor. Can Yaman es conocido por ser un hombre carismático, seguro de sí mismo, con una sonrisa que desarma y una energía que contagia. Es el tipo de persona que sin hacer mucho puede hacer que te sientas especial. Y esa habilidad, esa forma de conectar con la gente, es lo que Demet parece describir como su coqueteo constante. Pero, ¿qué implica esto cuando hablamos de la dinámica entre Demet y Can? ¿Podría ser que esta forma de ser de Can fuera uno de los factores que atrajeron a Demet en primer lugar? Es muy probable. La atracción va mucho más allá de lo físico. La forma en que una persona te hace sentir, su energía, su sentido del humor, su manera de comunicarse, todo eso juega un papel crucial. Y si Can Yaman tiene esa habilidad natural para hacer sentir a las personas que están interactuando con él de una manera especial, es lógico pensar que eso fuera una parte importante de su conexión. La declaración de Demet también nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos el comportamiento. Lo que para una persona puede ser una simple muestra de amabilidad o un rasgo de personalidad, para otra, especialmente en el contexto de una relación o una posible relación, puede ser visto como un intento de seducción, o como bien dice la frase, coqueteo. Y aquí es donde la percepción individual juega un papel fundamental. Demet, al ser su expareja y al haber estado tan cerca de él, tiene una perspectiva única. Ella lo ha vivido, lo ha sentido. Y su testimonio, aun cuando sea una observación sobre su personalidad, tiene un peso importante. Podríamos interpretar esto de varias maneras. Por un lado, podría significar que incluso ahora, Can mantiene esa actitud.
Y la pregunta que surge es, ¿cómo se siente Demet al respecto? ¿Le resulta mol? ¿Esto le divierte? ¿Le trae recuerdos? Dado que ella ha hecho esta declaración públicamente y en un tono que no parece ni negativo ni quejoso, podríamos inferir que lo ve como una característica suya, algo que forma parte de su encanto, pero que no necesariamente la afecta de forma personal en la actualidad. Quizás incluso ha aprendido a verlo como algo inofensivo y propio de su personalidad. Otra lectura posible es que al decir el coqueteo de Kan-Yaman nunca termina, Demet está destacando algo que quizás fue un desafío durante su relación. Las personalidades extrovertidas y carismáticas, que interactúan de manera muy amigable y encantadora con todo el mundo, a veces pueden generar inseguridades en sus parejas. ¿Podría ser que esta forma de ser de Kan, su coqueteo constante, fuera algo que Demet tuvo que aprender a navegar y a comprender durante su noviazgo? Si es así, su declaración actual podría ser una forma de decir, así es él, y así siempre será. Es importante recordar que aunque fueron una pareja muy querida y su química era innegable, su relación no prosperó. Y las razones detrás de la ruptura son, como suele ocurrir en estos casos, multifacéticas y privadas. Sin embargo, declaraciones como la de Demet nos dan pequeñas píldoras de información, pistas que nos ayudan a entender mejor a estas figuras públicas que tanto admiramos. Pensemos en la presión que deben sentir estas celebridades. Cada gesto, cada palabra, cada interacción es analizada por miles, a veces millones de ojos. Y si a eso le sumamos la constante especulación sobre sus vidas privadas, se entiende por qué a veces intentan ser lo más cuidadosos posible con lo que dicen. Pero a veces la honestidad brota y cuando Demet Özdemir habla de Kan-Yaman y menciona este aspecto de su personalidad, hay que darle el valor que tiene. Además, esta declaración nos permite ver a Demet desde otra perspectiva. No solo como una actriz talentosa, sino como una mujer observadora y reflexiva sobre las personas con las que ha compartido su vida. Su capacidad para verbalizar esta característica de Kan de una manera que no suena a crítica, sino más bien a una descripción objetiva, demuestra madurez y una comprensión profunda de las dinámicas humanas. ¿Qué podríamos aprender de esto como espectadores? Quizás, el carisma y el encanto natural de una persona son parte intrínseca de su ser. Y que a veces esas cualidades que nos atraen pueden ser las mismas que requieren un mayor entendimiento y aceptación en una relación. Kan-Yaman, al parecer, es uno de esos individuos que irradian una energía especial de forma constante. Y si Demet lo percibe así, y lo comparte con el mundo, es porque probablemente ha integrado esa comprensión en su visión de él. Ahora, la pregunta del millón, ¿estamos hablando de que él sigue intentando conquistar a Demet o a otras personas? La declaración de Demet no apunta directamente a eso. Lo que sugiere es que su forma de ser es inherentemente coqueta. Es como si llevara esa cualidad en su ADN social. Imaginen a alguien que siempre sonríe, que siempre es amable, que hace cumplidos genuinos y que tiene una manera de hablar que te hace sentir el centro de su atención, incluso en un grupo. Eso es lo que creo que Demet está describiendo. Es un estilo de interacción que para muchas personas es atractivo y encantador. Y en el contexto de dos personas que fueron pareja y que mantuvieron una relación intensa, es natural que los fans sigan buscando cualquier conexión, cualquier indicio de que puedan volver a estar juntos o que todavía sientan algo el uno por el otro. La declaración de Demet, sin ser explícita, alimenta esa esperanza y esa curiosidad. ¿Por qué si él es así con todos? ¿Cómo será esa energía cuando esté dirigiendo esa atención hacia Demet, su expareja? Es una pregunta que queda en el aire, dejando espacio para la imaginación de los fans. En resumen, lo que Demet Özdemir parece haber revelado es que Kan-Yaman posee un carisma natural y una forma de interactuar con las personas que muchos podrían percibir como coqueteo, y que esta es una característica inherente a su personalidad, algo que no cambia ni termina. No es un acto específico, sino una forma de ser. Esta observación, viniendo de su expareja, añade una capa fascinante a la narrativa de su relación y a la percepción pública de Kan-Yaman. Nos permite ver a Demet como una observadora perspicaz de la personalidad humana y nos recuerda que el encanto y la forma en que nos relacionamos con los demás son aspectos muy importantes de quienes somos. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desentrañado, a nuestro modo, la intrigante declaración de Demet Özdemir sobre el coqueteo de Kan-Yaman. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes, y espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Antes de despedirme,
Quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con la interpretación de Demet? ¿Creen que el carisma natural de Can Yaman es, en efecto, un coqueteo constante? Déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado entretenido o informativo, no olviden darle ese generoso me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet Özdemir y Can Yaman, o simplemente que disfruten de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.